Esta existencia nuestra es tan efímera como las nubes del otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. La vida entera es como un relámpago en el cielo. Se precipita a su fin como un torrente por una empinada montaña. Hoy presentamos La impermanencia, capítulo 2 de esta segunda temporada del libro tibetano de la vida y la muerte, prólogo del Dalai Lama, donde voy compartiendo resúmenes de este libro. Obviamente recomiendo que lo leas, que lo tengas en vivo y en directo, palpable, para acompañar diferentes procesos de muertes o miedos a la muerte, o personas que están trascendiendo o que ya han trascendido y necesitas verlo de una manera diferente. Así que voy a arrancar con este texto que escribió Montaigne. Dice: no hay lugar en la tierra donde la muerte no pueda encontrarnos. Por mucho que volvamos constantemente la cabeza en todas las direcciones como si nos halláramos en una tierra extraña y sospechosa, si hubiese alguna manera de resguardarse de los golpes de la muerte, yo soy aquel que no lo haría. Pero es una locura pensar que se pueda conseguir eso. Los hombres vienen y van, trotan y danzan, y de la muerte ni una palabra. Todo muy bien. Sin embargo, cuando llega la muerte, a ellos, a sus esposas, sus hijos, sus amigos, y los sorprende desprevenidos, qué tormentas de pasión nos la abruman entonces, qué llantos, qué furor, qué desesperación. Para empezar a privar a la muerte de su mayor ventaja sobre nosotros, adoptemos una actitud del todo opuesta a la común. Privemos a la muerte de su extrañeza, frecuentémosla, acostumbrémonos a ella, no tengamos nada más presente en nuestros pensamientos que la muerte. No sabemos dónde nos espera la muerte, así pues, esperémosla en todas partes. Practicar la muerte es practicar la libertad. El hombre que ha aprendido a morir ha desaprendido a ser esclavo. ¿Por qué es tan difícil practicar la muerte y practicar la libertad? ¿Y por qué exactamente nos asusta la muerte al punto de evitar contemplarla cara a cara? Dentro de nosotros, en lo más hondo, sabemos que no podemos evitar eternamente enfrentarnos a ella. Y como dijo Milarepa, aquello a lo que llamamos cadáver y que tenemos y que tanto tememos, está viviendo con nosotros aquí y ahora. La muerte es un enorme misterio. Es absolutamente cierto que moriremos y es incierto cuándo y cómo moriremos. ¿Por qué vivimos con tal terror a la muerte? Porque nuestro deseo instintivo es vivir y seguir viviendo, y la muerte representa el fin brutal de todo aquello que nos es familiar. Quizás la razón más profunda de que tenemos a la muerte sea que tememos a la muerte, sea que ignoramos quiénes somos. Creemos en una identidad personal única e independiente, pero si nos atrevemos a examinarla, comprobaremos que esta identidad depende por completo de una interminable colección de cosas que la sostienen: nuestro nombre, nuestra biografía, nuestras parejas, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros amigos, nuestras tarjetas de crédito. Es de este frágil y efímero sostén de lo que depende nuestra seguridad. Así que, cuando nos veamos privados de todo esto, ¿tendremos la más remota idea de quiénes somos verdaderamente? Vivimos bajo una identidad prestada, en un neurótico mundo de cuento de hadas que no tiene más realidad que la tortuga de Alicia en el País de las Maravillas. Abrigados por el entusiasmo de construir, hemos edificado la morada de nuestra vida sobre cimientos de arena.
Este mundo puede parecer maravillosamente convincente, hasta que la muerte hace añicos esta ilusión y nos expulsa de nuestro escondite. ¿Qué será de nosotros entonces si no tenemos la menor idea de la existencia de una realidad más profunda? Al morir, dejamos todo atrás, sobre todo este cuerpo al que tanto hemos querido y al que tan ciegamente hemos confiado y al que tantos esfuerzos hemos dedicado para mantener en vida. Sin embargo, la mente no es más fiable que el cuerpo. Qué hermosa esta primera parte, me encanta. Y me mata cuando dice: vivimos bajo una identidad prestada en un neurótico mundo de cuentos de hadas que no tiene más realidad que la tortuga de Alicia en el País de las Maravillas, porque la temporada anterior estábamos con Alicia y bueno, obviamente no lo relacionan con el cerebro porque lo ven como algo de entretenimiento, como cuento de hadas, pero yo lo veo tan simbólico. Em, no me parece un cuento de hadas, me parece una realidad del cerebro expresada para todo el mundo y para los niños, que el tema es que no te lo dice la película, pero yo lo veo así y me gusta discutirle al libro. ¿A alguien más le gusta hacer eso? Porque si no es como que está bien eh, cuando el libro te atrapa, viste, que te lleve, pero también está bueno cuestionarse uno, ¿no? Como decir, bueno, no, esto yo pienso, ajá, asá. Porque si te dejas llevar por todo lo que lees, por todo lo que escuchás, por todo lo que ves, no tenés autocrítica, ¿no? Este, pero bueno, voy a seguir leyendo. Resumen, dice, el gran engaño. El nacimiento de un hombre es el nacimiento de su pena. Cuanto más vive, más estúpido se vuelve, porque su ansia por evitar la muerte inevitable se agudiza cada vez más. ¡Qué amargura! Vive por lo que está siempre fuera de su alcance. Su sed de sobrevivir en el futuro le impide vivir en el presente. Chuang Tzu. Sí, sí. La mayoría vivimos en función de un plan preestablecido. Consagramos nuestra juventud al estudio, a continuación encontramos un trabajo, conocemos a alguien, nos casamos y tenemos hijos. Compramos una casa, nos esforzamos en triunfar profesionalmente, intentamos realizar sueños como tener una casa de campo o un segundo automóvil. Nos vamos de vacaciones con nuestros amigos, hacemos proyectos para la jubilación. Para algunos de nosotros, los mayores dilemas a los cuales debemos enfrentarnos consisten en decidir dónde pasar las próximas vacaciones o a quién invitar por Navidad. Nuestra vida es monótona, mezquina, repetitiva y la desperdiciamos en la percepción de lo banal, dado que, al parecer, no conocemos nada mejor. El ritmo de nuestra vida es tan frenético que lo último en lo que se nos ocurre pensar es en la muerte. Sofocamos nuestro miedo secreto a la impermanencia rodeándonos de cada vez más bienes, más cosas, más comodidades, hasta vernos convertidos, a fin de cuentas, en sus esclavos. Dedicamos todo nuestro tiempo, nuestra energía y simplemente en mantenerlo. Nuestra única finalidad en la vida pronto se convierte en conservarlo todo tan seguro y a salvo como nos sea posible. Cuando se produce algún cambio buscamos el remedio más rápido, alguna solución ingeniosa y provisional, y así a la deriva va pasando nuestra vida, a menos que una enfermedad grave o una catástrofe nos saque de nuestro estupor. Por otra parte, tampoco dedicamos mucho tiempo ni mucha reflexión a esta vida. Pensar en esas personas que trabajan durante años y que, una vez jubiladas, se dan cuenta, a medida que envejecen y se acercan a la muerte, de que no saben qué hacer consigo mismas. A pesar de todos nuestros discursos sobre la necesidad de ser pragmáticos, el pragmatismo en Occidente se resume en una visión a corto plazo, marcada por ignorancia y frecuentemente por el egoísmo. Centrarnos de una manera miope en esta vida, y solo en esta vida, es el gran engaño.
la fuente de la que bebe el sombrío y destructivo materialismo del mundo moderno. Nadie habla de la muerte o de una vida tras la muerte, ya que se nos han inculcado las ideas de hablar de estas cosas solo sirve para estorbar nuestro progreso en el mundo, digámoslo así. Sin embargo, si nuestro deseo más profundo es vivir y seguir viviendo, ¿por qué insistimos ciegamente en que la muerte es el fin? ¿Por qué no intentamos al menos explorar la posibilidad de que exista una vida después de la muerte? ¿Por qué, si somos tan pragmáticos como pretendemos, no empezamos a preguntarnos seriamente dónde está nuestro verdadero futuro? Después de todo, nadie vive más de 100 años y a continuación se extiende toda la eternidad de la que no sabemos nada. Me encanta, está hermoso. Y vamos a hablar un poco de la pereza. Naturalmente existen diversas clases de pereza. Está la pereza al estilo oriental y la pereza al estilo occidental. La pereza al estilo oriental se practica a la perfección en India. Consiste em, La pereza del estilo oriental se practica a perfección en India, consiste en pasarse el día holgazaneando al sol, sin hacer nada, evitando toda clase de trabajo o actividad útil, bebiendo mucho té, escuchando por la radio música de películas indias a todo volumen y charlando con los amigos. La pereza al estilo occidental es muy distinta. Consiste en abarrotar nuestra vida de actividades compulsivas para no disponer de tiempo alguno para abordar todo aquello que importa realmente. Si examinamos nuestra vida, veremos claramente cuántas tareas sin importancia, a las que llamamos responsabilidades, se acumulan para llenarla. Un maestro lo compara con hacer la limpieza de la casa en sueños. Nos decimos que queremos dedicar tiempo a las cosas importantes de la vida, pero nunca tenemos tiempo. El mero hecho de levantarnos por la mañana supone una multitud de tareas: abrir la ventana, hacer la cama, ducharte, cepillarte los dientes, dar de comer al perro, al gato, fregar los platos de la noche anterior, descubrir que te has quedado sin azúcar o café, salir a comprarlo, preparar el desayuno. Es una lista interminable. Luego hay que buscar la ropa, elegirla, plancharla, volver a doblarla, y el cabello y el maquillaje desvalidados. Vemos cómo se nos llenan los días de llamadas telefónicas y proyectos triviales, de responsabilidades y responsabilidades, aunque no deberíamos llamarlas irresponsabilidades. Me encanta. Parece que es nuestra vida la que vive con nosotros, la que posee su propia extraña dinámica y nos arrastra sin control. A fin de cuentas, nos parece que no tenemos elección ni dominio sobre ella. Naturalmente, esto a veces nos hace sentir mal. Tenemos pesadillas y despertamos sudorosos, preguntándonos qué estoy haciendo con mi vida. Pero nuestros temores solo duran hasta la hora del desayuno. Aparece el maletín y volvemos a estar donde empezamos. Esto me recuerda lo que el santo hindú Ramakrishna le dijo a uno de sus discípulos: si dedicaras a la práctica espiritual una 10ª parte del tiempo que dedicas a distracciones tales como ir detrás de las mujeres o hacer dinero, obtendrías la iluminación en unos pocos años. Al principio del siglo XX vivió un maestro tibetano llamado Mipam. Era una especie de Leonardo da Vinci del Himalaya, y de él se cuenta que inventó un reloj, un cañón y un aeroplano. Pero en cuanto daba por terminado un invento, lo destruía, arguyendo que no sería más que una nueva fuente de distracción. El término tibetano para designar el cuerpo es lu, que significa lo que dejamos tras nosotros, al igual que un equipaje. Cada vez que pronunciamos la palabra lu, recordamos que solo somos viajeros que han encontrado un refugio temporal en esta vida y en este cuerpo. Así, en Tíbet, la gente no malgastaba todo su tiempo intentando hacer más cómodas sus condiciones materiales.
Se daba por satisfecha si tenía lo suficiente para comer, algo de ropa para vestirse y un techo sobre la cabeza. Lo que hacemos nosotros es tratar obsesivamente de mejorar nuestras condiciones. Puede convertirse en un fin por sí mismo y en una distracción vana. ¿A quien que estuviera en su sano juicio se le ocurriría cambiar maniáticamente la decoración de su habitación de hotel cada vez que se alojara en uno? Me gusta mucho el siguiente consejo de Patrul Rinpoche. Ten presente el ejemplo de una vaca vieja, que se da por satisfecha durmiendo en un cobertizo. Tienes que comer, dormir y cagar. Eso es inevitable. Lo demás no es asunto tuyo. Me gustó esta palabra. ¿A quien que estuviera en su sano juicio se le ocurriría cambiar maniáticamente la decoración de su habitación de hotel cada vez que se aloja en uno? ¿En serio hay gente así? No estoy enterando. Con respecto a esta parte del capítulo, creo que mientras más sencillo es uno, mejor, ¿no? También hoy en día están que lo primero que hacen es, lo primero y lo último, andar con la pantallita, con alguna pantalla prendida. Y hoy en día está mucho que el skincare, que el esto, que aquello, que las uñas, que no sé qué. Y por ahí no es tan importante. Por ahí hay cosas más profundas como estas, ¿no? Vamos a la siguiente parte que dice afrontar la muerte. Al saber y comprender esto, no deberíamos escuchar a Gyatso Rinpoche cuando nos dice: hacer planes para el futuro es como ir a pescar en el cauce seco de un torrente. Nada sale jamás como hubieras deseado. Renuncia, pues, a todos tus proyectos y ambiciones. Si has de pensar en algo, que sea en la incertidumbre de la hora de tu muerte. Me encanta. Encender el televisor o echar un vistazo a cualquier periódico, veréis a la muerte por todas partes. ¿Se imaginaban que iban a morir las víctimas de esos accidentes aéreos o automovilísticos? Daban la vida por supuesta como nosotros. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que conocíamos, incluso amigos, que han muerto inesperadamente? Para morir no necesitamos estar enfermos. Nuestro cuerpo puede estropearse de repente y dejar de funcionar, al igual que nuestro coche. Es posible que un día nos encontremos perfectamente y que al siguiente caigamos enfermos y muramos. Milarepa cantaba: cuando estás fuerte y gozas de buena salud, nunca piensas en la llegada de la enfermedad, pero ésta te golpea con la fuerza repentina de un rayo. Cuando estás absorto en cosas mundanas, nunca piensas en la cercanía de la muerte. Rápida, ella llega como un trueno que estalla sobre tu cabeza. Debemos reaccionar de vez en cuando y preguntarnos seriamente: ¿y si muriera esta noche? ¿Qué sucedería entonces? No sabemos si nos despertaremos mañana ni dónde lo haremos. Si expiramos y no podemos volver a inspirar, morimos. Es así de sencillo. Mañana o la próxima vida, nunca sabemos qué llegará primero. Es importante reflexionar serenamente una y otra vez sobre el hecho de que la muerte es una realidad y de que llega sin previo aviso. Los seres humanos se pasan la vida preparándose, 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 y todo para llegar a la siguiente vida sin estar preparados. Me encanta. Tomarse la vida en serio. Dice: que nos tomemos la vida en serio no significa que debamos pasar toda nuestra existencia meditando como si viviéramos en las montañas del Himalaya o como se hacía en antaño en el Tíbet. Es cierto que en el mundo contemporáneo hemos de trabajar y de ganarnos la vida, pero aún así no deberíamos dejarnos atrapar por la existencia que consiste en ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, sin prestar ninguna consideración al sentido profundo de la vida.
Nuestra tarea consiste en alcanzar un equilibrio y encontrar el camino del medio, aprender a no sobrecargarnos de preocupaciones y de actividades superfluas y sí a simplificar nuestra vida cada vez más. La clave para encontrar un equilibrio justo en la vida moderna es la simplicidad. Algo que recomiendo mucho, hago un paréntesis acá, que recomiendo mucho de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, cuando están separados, cuando trabajas en algún lugar con otras personas y demás, o si tenés un localcito al lado, pero lo tenés pegado a tu casa, pero tiene una entrada y salida, digamos, aparte. Algo que recomiendo es que con la puerta se paren, ¿no? Como que se haga un ritualcito de la puerta para adentro mi trabajo, de la puerta para afuera mi vida, como para que la mente también dé un respiro em, y encuentre un equilibrio en el día a día, ¿no? Y cuando la abrís, bueno, ahora de la puerta para adentro mi trabajo y de la puerta para afuera mi vida. Eh, es como un pequeño ritualcito para hacer todos los días para que el cerebro se acostumbre. Yo siempre recomiendo que se haga 40 días seguidos sin cortar. Al abrir y al cerrar. El local, el lugar donde atiendas, es como que hace una protección automática. Pero tiene que ser 40 días seguidos porque el cerebro de uno tiene que entender la diferencia, ¿no? Como separar los tantos. Sigo con el libro. La disciplina consiste en hacer lo que es justo o apropiado. En una época tan excesivamente complicada como la que vivimos, eso equivale a simplificar nuestra vida. Dice, un sorprendente número de personas que sobreviven a un accidente casi mortal o a una experiencia de proximidad a la muerte recibe una revisión panorámica de la vida, con una claridad y una precisión asombrosa. Reviven los acontecimientos de su existencia, a veces incluso reviven los efectos de sus actos han producido sobre los demás y experimentan las emociones que estas acciones han provocado. Un hombre le contó a Ring lo siguiente: he comprendido que todos somos enviados a la Tierra para descubrir y aprender ciertas cosas, por ejemplo, a compartir más amor, a tratarnos con más amor los unos a los otros, a descubrir que lo más importante son las relaciones humanas y el amor, y no las cosas materiales, y a darnos cuenta de que hasta la última cosa que uno hace en su vida queda registrada y que, aunque uno no piense en ella y la deje de lado, siempre acaba surgiendo más tarde. Nubes de otoño, dice esta parte del texto. Ha habido disturbios y tragedias, guerras y plagas, y una terrible destrucción en todo el mundo. Y, sin embargo, todos estos cambios no tienen más realidad que un sueño. Si miráis las cosas profundamente, comprenderéis que no existe nada que sea permanente o constante. Nada, ni siquiera el pelo más diminuto de nuestro cuerpo. Y esto no es una teoría, sino algo que realmente podés llegar a experimentar, a comprender, incluso a ver con vuestros propios ojos. Esta existencia nuestra es tan efímera como las nubes de otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar el movimiento de un baile. La vida entera es como un relámpago en el cielo. Se precipita a su fin como un torrente por una empinada montaña. Una de las principales razones por la que tanto nos cuesta y tanta angustia nos produce afrontar la muerte es que ignoramos la verdad de la impermanencia. Esta ficción, con sus ideas, suposiciones e informaciones erróneas, es el endeble cimiento sobre el cual edificamos nuestra vida. Poco importa que la verdad venga sin cesar a contradecirnos, preferimos, en un impulso desesperado, la bravuconería, seguir manteniendo nuestro engaño. A nuestros ojos, los cambios siempre equivalen a pérdida y sufrimiento, y cuando se producen procuramos anestesiarnos cuanto más mejor. Nos obstinamos en creer terca e incuestionablemente que la permanencia proporciona seguridad y la impermanencia no.
La comprensión de la impermanencia es, paradójicamente, la única cosa en la que podemos aferrarnos. Es como el cielo o la tierra. No importa lo mucho que todo cambie o se venga abajo alrededor de nosotros, ellos siguen ahí. Supongamos que atravesamos una crisis emocional demoledora. Toda nuestra vida parece desintegrarse. Nuestros cónyuges nos abandonan de pronto, sin previo aviso. La tierra sigue ahí, el cielo sigue ahí. Naturalmente, incluso la tierra tiembla de vez en cuando, simplemente para recordarnos que no podemos dar nada por sentado. El universo entero, a tenor de las afirmaciones actuales de los científicos, no es sino cambio, actividad y transformación, una fluctuación continua que es fundamento de todas las cosas. Toda interacción subatómica consiste en la aniquilación de las partículas originales y en la creación de nuevas partículas. El mundo subatómico es una danza continua de creación y aniquilación, de materia que se convierte en energía y energía que se convierte en materia. Formas transitorias aparecen y desaparecen como un relámpago, creando una realidad sin fin, constantemente formada de nuevo. ¿Qué es nuestra vida sino una danza de formas efímeras? ¿No está todo cambiando constantemente? Las hojas de los árboles en el parque, la luz de la habitación en la que lees esto, las estaciones, el clima, la hora del día, las personas con las que nos cruzamos por la calle. ¿Y qué podemos decir respecto a nosotros? ¿Acaso todas nuestras acciones del pasado no nos parecen hoy un sueño? Los amigos con los que crecimos, los lugares favoritos de nuestra infancia, los puntos de vista y opiniones que tan apasionadamente defendíamos antaño, los hemos dejado todo atrás. Ahora, en este preciso instante, la lectura de este libro parece algo totalmente real. Sin embargo, incluso esta página no tardará en ser tan solo un recuerdo. Las células de nuestro cuerpo mueren, las neuronas de nuestro cerebro se deterioran, incluso la expresión de nuestra cara se modifica sin cesar en función de nuestro estado de ánimo. Lo que consideramos nuestra personalidad fundamental no es más que un continuo mental. Solo eso. Hoy nos sentimos bien porque todo va bien, mañana será lo contrario. ¿A dónde se habrá ido aquella sensación de bienestar? ¿Nos habrán afectado nuevas influencias? En función de circunstancias cambiantes, somos impermanentes, las influencias son impermanentes y no existe nada que podamos calificar de sólido o duradero. ¿Puede haber algo más imprevisible que nuestros pensamientos y emociones? ¿Tenéis la menor idea de lo que vais a pensar o sentir dentro de un instante? De hecho, nuestra mente es igual de vacía, impermanente y transitoria que un sueño. Observar un pensamiento. Viene, permanece un tiempo y se va. El pasado ya ha pasado, el futuro aún no ha surgido e incluso el pensamiento presente, conforme lo experimentemos, se convierte en pasado. Solo el instante presente, el ahora, nos pertenece realmente. Hermoso, bellísimo. Es muy, muy bello. Un placer volver a leer este libro. Seguimos próximo viernes, 20 horas, un próximo capítulo donde habla de reflexiones y cambios, reflexión y cambio. Eh, y es muy bonito esto de mantener viva la muerte en nuestra mente, en nuestro sentir, no desde el miedo, sino desde algo natural. Creo que nos lleva a un propósito mayor, el poder quitarnos ese miedo, más allá de liberar un montón de memorias de otras vidas, ¿no? Porque la verdad que esos miedos pueden venir de tantas vidas, de tantas cosas, que cuando uno lo hace consciente, eh, y por eso lo recomiendo tanto también, ¿no? Porque uno al aprender todo esto y al tenerlo en cuenta en el día a día, yo estoy haciendo resumen, parece hermoso.
no solamente podés acompañar a un montón de seres en la vida y en la muerte y en la trascendencia, sino también uno liberar, con el simple hecho de saberlo, liberar memorias de miedo de otras muertes que están en el inconsciente, que no sabemos de dónde viene, tampoco tenemos por qué saberlo, pero se puede ir liberando a medida que uno lo va activando. Bueno, espero que este audio se escuche bien, porque se me había cortado la batería del micro. Estamos este, compartiendo cositas muy lindas en redes sobre terapias alternativas, sobre armonizaciones de espacios, de empresas, de campos, que también tienen una memoria de mucha muerte, de mucha pérdida, de todo, y que por ahí uno no lo sabe, no se entera, no encuentra esa información, y al hacer las limpiezas se puede apreciar el asunto. Así que gracias por llegar hasta acá. Te pido que te suscribas, que le des like para que lo bueno también se propague, para que los miedos dejen de existir ante tanta mierda en el mundo. Buena vida, buenas vibras y buen fin de semana.